Muy buenas, muy bien. Buenas noches para todos y para todas. Nuevamente estamos aquí para seguir en nuestro proceso del estudio de la psicología astrológica. En la clase anterior estuvimos hablando de las casas en forma global, viendo la visión universal global de las casas. Y hoy tenemos en este momento pues una segunda clase donde vamos a tocar las casas desde la casa 1 hasta la casa 6 Muy con bien. los simbolismos. Buenas noches para todos y para todas. Nuevamente estamos aquí para seguir. Bueno, se nos volvió a colar acá. Muy bien, Adiela, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy buenas noches, Martín. Muy bien, gracias. Bienvenidos todos a este espacio de estudio de la astrología por el método Huber. Hoy continuamos hablando sobre el sistema de casas, un poco desde la psicología astrológica, entendido como ver al individuo a través de las casas, cómo se puede comprender esos escenarios que nos plantea la vida, que en la carta astral estaba planteado en doce escenarios diferentes que abarcan diferentes espacios de la existencia. Entonces hoy vamos a recorrer las 6 primeras casas y vamos a ir viendo un poco detalles de cada una de ellas. Sí, la idea es que en la medida en que vamos viendo el material, vamos a ahondar en el simbolismo y vamos a colocar algunos ejemplos prácticos. Ustedes también pueden ir mirando sus cartas, las de sus personas conocidas, para ir adquiriendo más habilidad y practicar, porque la astrología se aprende como todo arte, practicando. Recordemos que las casas tienen que ver con el mundo exterior, con las realidades de la vida cotidiana, con haber encarnado en este cuerpo y asumir la vida, y está en relación con el tiempo, con el espacio que ocupamos, con escenarios como teatros, escenarios reales donde debemos actuar. Muy bien, entonces vamos para adelante. Bueno, entonces paso a compartir la presentación. Muy bien, como les decíamos, vamos entonces en esta parte a ir haciendo una revisión más detallada de cada casa. Vamos a comenzar con las 6 primeras casas. Entonces, recordando que en el zodiaco tenemos una división, al igual que como en los signos, una división en 12 partes. Entonces tenemos 12 casas, al igual que 12 signos. Recordemos cómo las casas tienen que ver básicamente con aspectos externos, aspectos donde tenemos esa piel que nos conecta con el entorno y a su vez el entorno se conecta con nosotros, es decir, es como esa membrana de relación con nuestro entorno, cómo el entorno nos moldea a nosotros y a su vez nosotros hacemos esa impronta. Al igual que con los signos, las casas también tienen, diríamos, unas cualidades energéticas, unas cualidades particulares en términos energéticos que están muy en correlación, en el método Huber están muy en correlación con los signos del zodiaco. Es decir, que también vamos a tener, al igual que con los signos, casas de energía cardinal que en este gráfico están representadas en el color rojo, si nos damos cuenta. Al igual que los signos, tenemos 4 casas que tienen esta energía y que tienen una cualidad similar a estos signos cardinales. En este caso se trata de la casa 1, la casa 4, la casa 7 y la casa 10. La casa 1 que tiene su, diríamos, correlación energética con el signo de Aries. La casa 4, correlación con el signo de Cáncer energéticamente y de alguna manera también las cualidades, ¿no? La casa 7, una correlación con el signo de Libra y la casa 10 con el signo de Capricornio. Sí, Tenemos igualmente una cruz fija, si quieres continuar, Martín. sí, las casas cardinales, recordemos, tienen que ver con la energía de afirmación. Por eso hay una correspondencia con los signos cardinales. No son lo mismo. Advertimos nuevamente, es una correspondencia, una ley de correspondencia. Una casa y un signo no son lo mismo. El signo es una disposición que va en nuestro interior
algo que ya traemos innato, y la casa son escenarios objetivos, reales, como los vamos a ver ahora, escenarios externos en la vida de la persona, externos, muy externos, el trabajo, la familia, eh, las relaciones, mientras que los signos son la disposición y las posibilidades que tenemos desde dentro. Esa diferencia es clave tenerlas en cuenta. Entonces, en las casas cardinales vamos a encontrar una similitud con los signos cardinales y una disposición a afirmarnos hacia afuera. Son escenarios que requieren que nos presentemos al mundo afirmativamente, que nos lancemos de alguna manera, que sintamos ahí la fuerza de la interacción con los otros. Exactamente. Entonces, vamos con la siguiente cruz. De la misma forma que con los signos hay una cruz fija en el sistema de casas, igualmente que tiene esa correspondencia. Tenemos la casa 2 que tiene una correspondencia con el signo de Tauro, es decir, va a haber los planetas que se encuentren allí van a tener una similitud a lo que podríamos encontrar en el caso de un signo en el signo de Tauro, entendido como un escenario, es decir, como ese planeta se relaciona con su entorno y a su vez cómo está siendo improntado ese individuo desde su casa 2, desde el entorno. La casa 5, también cruz fija, eh, que corresponde al signo de Leo, tiene una correspondencia energética con Leo. La casa 8, que tiene una correspondencia con el signo de Escorpio. Y la casa 11, que tiene una correspondencia con el signo de Acuario. Si vemos, esta cruz forma dos ejes que corresponde en el caso de la casa 2 y la casa 8 al eje de las posesiones. Lo vamos a ir desglosando. Hoy vamos a ver la casa 2 de hecho. Y la casa 5 y la casa 11 forman el otro eje de la cruz que corresponde al eje de las relaciones, es decir, un espacio donde los escenarios van a tener que ver mucho en términos de relación con el otro, de la interacción con los demás, de la manera como yo creo mi entorno de amigos o personas cercanas o mi segunda familia o de aquellos amigos con los que tengo ciertas, diríamos, semejanzas en términos de gustos. Eso, en ese sentido, estamos hablando del eje 5-11. Y finalmente, la cruz mutable. Fíjate, Que, las casas fijas tienen un sentido. Si las casas cardinales tienen por objeto que nos presentemos al mundo con fuerza, que es la energía cardinal, en las casas fijas lo que buscamos es la seguridad, igual que en los signos fijos, la seguridad externa. En mi casa 2, tener lo que yo considero valioso para mí, mi territorio, mis posesiones. En la casa 8, las posesiones que comparto con otro, los compromisos que tengo con otro, que eso también habla de seguridades para ambas partes. Y las relaciones, la casa 5 y la casa 11, también habla de tiempo, de seguridad, de mantener. Entonces son áreas, esto hay que aclararlo, son áreas donde buscamos la seguridad. Entonces los miedos que vamos a manejar ahí es el miedo a la pérdida, y las cualidades que vamos a trabajar es para sostener, mejorar y ampliar eso que ya tenemos como seguridad. Eso es la diferencia entre las casas fijas y las casas cardinales. Las casas fijas están orientadas a la seguridad y en este caso externa. En los escenarios externos yo necesito seguridad con mis relaciones, seguridad con mis posesiones, tengo responsabilidades con otros, posesiones compartidas con otros que me garantizan mi seguridad, pero también me garantizan unas obligaciones tanto a mí como al otro. exactamente. Y finalmente tenemos la última cruz, la tercera cruz, constituida por 4 casas también, que es la cruz mutable, que en este caso estaría constituida por la casa 3, es decir, está haciendo una interfase entre una casa fija y una casa cardinal, y que tiene la correspondencia de el signo de Géminis. La casa 6, también una interfase antes de la casa 7, que corresponde a Virgo, tiene que ver con la existencia. La casa 9, que corresponde al eje del pensamiento, es decir, está en una correspondencia con el signo
de Sagitario y en conjunto, en unión con el otro lado de este eje, que es Géminis, conforman el eje del pensamiento, es decir, donde el mundo de las ideas, de la comunicación, de la filosofía de vida, del aprendizaje, eh, del entorno más cercano, en el caso de Géminis, se conjugan para dar lugar a un eje que lo que se busca es que a lo largo del proceso de individuación, de conciencia de la persona, se puedan generar estas integraciones de estos dos aspectos, de estas dos polaridades que se viven en cada eje. Y finalmente la casa 12, correspondiente a la energía del signo de Pisces, tiene una correspondencia con Pisces y junto con su opuesto, la casa 6, conforman el eje llamado el eje de la existencia, que tiene que ver con el sentido de vida, con la forma como me gano la vida, con lo que yo puedo dar a mi entorno y a su vez con ese sentido interior de la vida misma. En las casas mutables, que hacen analogía con los signos mutables, tenemos varias temáticas. Son escenarios de adaptación, de aprendizaje, donde estamos vinculados a otros y donde también necesitamos libertad. La adaptación en la casa 3 es a las formas de conocimiento, información que hay alrededor en el espacio donde nos educamos o vivimos. Y en ese escenario puede existir libertad o no de pensamiento. Puede ser que mi pensamiento disienta mucho del pensamiento de los otros, entonces no quepo en ese colectivo. En la casa 9 es la necesidad de desarrollar mi pensamiento único, producto de la experiencia, de las búsquedas, de la indagación. Vamos desarrollando un perfil más individual, una autoridad en nuestro propio pensamiento. Por eso hablamos de libertad en el sentido de poder expresar lo que somos, de cambio de conciencia, eso es lo que implica lo mutable, y de relacionar lo que somos con otros escenarios o con otras circunstancias o personas. En el eje de la existencia, en la casa 6, que está orientada generalmente al trabajo, al servicio, y también son las rutinas y la relación con nuestro cuerpo, también nos pone esa necesidad de conexión con otros, de adaptarnos, de aprender. Estas casas tienen que ver mucho con aprendizaje, con observar, con aprender, con adaptarnos. Y en la casa 12, que es la existencia interior, allá en nuestro profundo interior con nosotros mismos, el sentido, propósito también habla de lo mismo, libertad, de la relación con nuestro mundo interior, que a veces no queremos hacerlo. Esto es un resumen muy global, seguramente en el curso más adelante vamos a ahondar en estos ejes, que el método Hoover plantea las casas también por ejes. Hoy las vamos a ver como se ven tradicionalmente, casa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero luego las veremos por ejes y por cruces, porque se generan unas temáticas que nos ayudan a entender que son un todo que está integrado y no pedazos aislados como normalmente se han planteado, como si fueran escenarios de la vida muy aislados. En la vida no hay nada aislado, sino hay una integración. Muy bien, entonces haciendo como este recuento general de cómo está estructurado el sistema de casas según los ejes y las cruces, vamos a ir mirando las casas en el orden numérico. Es decir, no lo vamos a ver en este momento de acuerdo al eje, sino simplemente en el orden numérico para que podamos ir teniendo un orden e ir integrando poco a poco de qué se trata, digamos, como armando todo lo que implica y lo que muestra una carta, ir armando poco a poco las piezas de la misma. Entonces comenzamos con casa 1. Sí, Sí, es el fuego de Aries, ¿no? sí, sí, ¿Y eso qué significa en la energía cardinal de Aries? Que salimos a la vida con un impulso, con la fuerza del fuego, y cardinal implica afirmación del yo. Eso es lo que vamos a encontrar en la casa 1. sí, exactamente. La casa 1 es la casa del inicio, diríamos, de la forma como nos presentamos ante el mundo. Comienza en el ascendente, que corresponde justamente, como lo veíamos en la clase pasada, al momento en que nacemos.
Por consiguiente es la presentación, como cuando nos manifestamos, ese yo se muestra ante el mundo y toda la casa uno, del comienzo de ese periplo de la vida, se hace cargo de esa presentación. Por consiguiente, tiene que ver mucho con el yo, es decir, cómo me muestro ante los demás y cómo los demás me perciben. ¿Cómo es esa imagen inicial? Tiene mucho que ver con mi presentación, mi aspecto frente a los demás, cómo me perciben los demás, mi rostro, incluso cómo, de acuerdo a cómo es mi fisonomía, tendrá mucho que ver eh, una lectura que podemos incluso hacer de cómo es, cómo son entendidas, digamos, nuestras facciones a la luz de la astrología. Eso se puede ver muy claramente a través del ascendente o a través de la casa primera. También es una casa donde, como es una casa de presentación, tenemos esa posibilidad, los planetas que están allí permiten que tengamos esa posibilidad de manifestarnos, de decir, aquí estoy yo, existo. Es como esa, existo y me muestro ante los demás. Es una casa también que permite como esa posibilidad de manifestar en hechos, de imponer, diríamos de alguna manera, lo que somos y lo que de alguna forma también hacemos. Es la casa en donde podemos exigir, decir, yo quiero, yo necesito. En esa casa se puede de alguna manera expresar también ese yo, esa personalidad. Entonces, la casa uno es eso, una casa de presentación, es una casa donde los planetas que están allí van a tener la posibilidad de manifestarse, de hacerse notar. Es una casa que se ve mucho hacia el exterior, que es muy visible, precisamente porque es una casa que está conectada al ascendente. Tenemos varios temas que ver acá. Los primeros años de vida van a incidir mucho en esa primera imagen que tenemos para asumir el mundo. Siempre que tenemos que salir afuera, la necesidad que tenemos de decir, aquí estoy yo, sale nuestra casa uno con el signo y los planetas si los hay. Si no hay planetas, hay un signo y eso indica la disposición que tenemos cuando tenemos que decir yo, aquí estoy yo, o doy un paso al frente. Tenemos también la necesidad de hacer aquí una aclaración. Generalmente se ha dicho que la casa uno es la personalidad. Ese es un concepto mucho más complejo para achacárselo solamente a la casa uno. Aquí lo que tenemos son, las casas son máscaras, son roles, son formas en que encaramos el mundo y por eso la primera imagen que tenemos sobre una persona nos da una visión de entrada, pero no es la visión real de esa persona en los diferentes escenarios de su vida. Una persona se nos puede mostrar antipática o empática y no necesariamente todo el tiempo mantiene esa imagen en los distintos escenarios. Tenemos que tener como esa claridad. La casa uno no es la personalidad, porque la personalidad es un concepto mucho más integrado del cuerpo mental, del cuerpo emocional, el cuerpo físico, forman esa unidad, lo que se llama personalidad. Una personalidad es alguien que tiene un yo o un ego más estructurado que simplemente la casa uno. Este es un concepto que se da generalmente en la astrología, la casa uno como la personalidad y el resto de las casas que serían, quedan fuera de la personalidad. En realidad es una primera máscara o una primera imagen de nuestro yo cuando necesitamos presentarnos o asumir un primer paso frente al mundo. Y los planetas que hay allí y el signo que hay allí indican ciertas circunstancias de nuestro entorno familiar en los primeros años de vida que nos marcan esa imagen o los sucesos que ocurrieron en los primeros años de vida nos marcan mucho esa imagen de afirmación o no afirmación que tenemos para salir al mundo. Digamos que este es como una especie de imágenes, pusimos algunas imágenes representativas de la casa y
como les decíamos, una casa de presentación del yo. Es como la carta de presentación, la tarjeta de presentación del yo. Como cuando yo muestro mi tarjeta y en esa tarjeta dice qué hago, ¿no? ¿De qué se trata o a qué vine? Y digo, yo soy, yo puedo, yo soy, diríamos, esta persona y hago esto, puedo hacer. Es como la misma carta de presentación o tarjeta de presentación que muestra, bueno, qué es frente al mundo esta persona, ¿no? Y que permite de alguna manera darse a conocer, decir, yo me muestro y puedo hacer esto o puedo ser útil a ti en esto, me puedo acercar a ti presentándome en lo que es mi contexto, toda mi contextualidad del yo soy. Tiene que ver con la apariencia física, como les decíamos, la forma del rostro, los ojos, la nariz. Hay aspectos de la astrología que estudian justamente esos detalles y que tienen mucho que ver con el ascendente y la casa uno. Esa fisonomía, esos rasgos que muestra nuestro cuerpo físico frente a los demás, se pueden ver reflejados mucho en casa uno y en los planetas que se encuentran allí, así como también esa posibilidad de conexión con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo, con la propia imagen que queramos presentar frente a los demás. Si hay un miedo inhibidor en todas las casas, esto es un concepto ya del método Hoover, tiene un nombre técnico. Ustedes ven que dice casa 1 PR. Eso es un término técnico que surge de una fórmula matemática, no vamos a ahondar acá. Es una de las, aquí ya empezamos a meternos poco a poco en las técnicas Hoover. El PR técnicamente significa punto de reposo, es una aplicación de la proporción áurea. Por ahora lo vamos a llamar miedo inhibidor, porque esto lo vamos a tratar mucho más en profundidad, mucho más de fondo y vamos a colocar ejemplos donde ustedes pueden ver y verificar la existencia de ese miedo. Como el mundo de las casas es la educación, es el entorno que nos enseña, entonces en la casa 1, los planetas que están ubicados en el 0.60, vamos a dejarlo ahí nomás, hablan de que, o sea, un poco más allá de la mitad de la casa hacia el centro, esos planetas presentan un temor, una creencia, hablemos que las casas generan creencias desde afuera. Si hay planetas en esa zona, la persona se retira y sufre porque los demás no la tienen en cuenta, dependiendo del tipo de planeta. Pero como les decimos, no vamos a ahondar en este tema, porque es un tema muy técnico, es sencillo, realmente es sencillo, pero como estamos introduciéndonos en el mundo de la astrología y de las casas, entonces, en ese sentido, vamos poco a poco enterándonos. Este concepto ya es nuevo, no aparece en los libros de astrología convencional. El libro donde pueden encontrar esta información se llama Las casas astrológicas de Bruno Huber, también el libro de los planetas de Bruno Huber y Luis Huber. Ahí van a encontrar esta información muy puntual y desglosada incluso para los que quieren irse adelantando. Entonces, esos planetas, si la casa 1 es presentarse ante el mundo, ¿de dónde viene ese miedo? De afuera, las críticas, los rechazos, la inhibición. Y esos planetas que están ahí, en esa zona que ya mencioné, lo que hacen es como los muñequitos, se esconden o se aíslan, se reprimen, se contienen, se inhiben y pueden producir a la larga incluso, dependiendo de las circunstancias de vida de la persona, algunos problemas y complejos psicológicos que requieren ser tratados en el tiempo. Luego eso tiene otra resolución, que luego veremos. En el sentido evolutivo tiene un sentido, que es la libertad interna frente a la aprobación o desaprobación del mundo exterior. Por ahora lo vamos a mirar como un miedo que inhibe la expresión del planeta, y ese miedo no viene de dentro, sino viene de fuera, de las circunstancias que ocurren en ese escenario desde el mundo exterior. Una aclaración, nosotros vamos a tener en las casas posiblemente 2 signos, eso no tiene ningún inconveniente. Por ahora vamos a fijarnos más en la posición de los planetas en las casas, no quiere decir que los signos no los miremos, porque hay que tener en cuenta, sino que de manera didáctica vamos poco a poco. Pero frente a una pregunta,
que si hay dos signos en una casa, es lo más común que tengamos dos signos en una casa. Hay casos donde vamos a tener un solo signo en una casa o hasta tres signos. Eso lo veremos por allá más adelante. No es tema de este momento, pero lo vamos a ver. Entonces, es normal que tengamos dos signos en una casa, la mitad o un poquito menos, algo, eso es normal. Bueno, acá quisimos traer un ejemplo de un personaje como para poder aterrizar un poco lo que estamos queriendo mostrarles. Eh, Tenemos la carta de Nelson Mandela que tiene a la luna en Escorpio muy cerca al ascendente, muy poco, casi a 1 grado por debajo del ascendente. En este caso, el signo que se encuentra al comienzo de la casa es el signo de alguna manera que le da el carácter a esa casa, en este caso Escorpio. Hay una luna ahí, la luna muy notoria. Recordemos que estos puntos, ascendente, descendente, el medio cielo y el bajo cielo, son puntos muy visibles hacia el entorno. Y en el caso de Nelson Mandela, hay algo muy particular. La luna tiene que ver con la sonrisa. Cuando sonreímos, es como la curva más hermosa que podemos presentar a nuestro entorno, nuestra sonrisa. Y si algo caracterizaba como en su aspecto, en la manera como se manifestaba él, era a través de esta sonrisa. Usualmente se veía muy, como muy abierto, como en una receptividad especial, y la sonrisa lo caracterizaba mucho a él. Se veía muy usualmente en las imágenes con esa sonrisa, una sonrisa receptiva, sensible, como que generaba confianza. Eso tiene que ver con esa luna en agua, elemento agua, Escorpio, muy visible en la carta, casa 1, que caracterizaba mucho el aspecto de Nelson Mandela. Entonces, aquí traemos este ejemplo, luna en casa 1, la persona con la luna en casa 1 irradia receptividad, sensibilidad, una especie de apertura infantil. La luna, recordemos, también tiene que ver con ese niño interno que se deja ver mucho más. De hecho, hay imágenes de él donde se ve riéndose a carcajadas, es como algo que él hacía de una manera muy, muy espontánea y que genera una atracción especial, como una atracción y una confianza y como un sentimiento de una vinculación tranquila con él. Sí, sin embargo, esta primera imagen de la luna en Escorpio y ver a Mandela sonriente puede engañar de entrada a las personas diciendo es una persona fácil de tratar, es una persona que cede todo el tiempo, porque estamos hablando de su yo emocional. En su carta de presentación, que es la primera imagen de la casa 1, es una persona afectuosa, amable, interesada en la empatía. También esto indica que su centro emocional en las relaciones, en la casa 1, yo soy el centro emocional. Si no me prestan atención, entonces yo me enconcho, me encierro, no salgo al encuentro con el tú. Y puede ser una imagen que nos despista. ¿Por qué? Porque otros aspectos de su carta muestran a una persona totalmente vertical en sus ideales, inquebrantable, que no se ve. Eso no significa que en la manera de establecer vínculos, que es la luna de entrada, a través de Escorpio, que es una energía emocional intensa, sea profundamente sensible y afectuoso. Por eso tenemos, cuando se dice que la casa 1 es la personalidad, tenemos que desmontar ese concepto. La personalidad es algo mucho más integrado. Por lo menos tiene que ver con el Sol, Luna y Saturno, que es el cuerpo emocional, mental y físico. Cuando hablamos de esa unidad tripartita, ya hablamos de la personalidad. Una casa no es una personalidad, es una imagen, y esta es la primera imagen, como la tarjeta que veíamos atrás. La primera presentación de Mandela es me río. Pero imaginémonos una persona que tiene a Plutón ahí, no es me río, puede tener una imagen intimidante, una imagen de, uy, ¿qué nos llegó? O alguien que entre con Urano o con Marte en la casa 1, la primera imagen puede ser entrando como como un volcán en erupción o un huracán. O si tiene a Venus, es muy suave.
o si hay varios planetas, hay varias formas de presentarse. Poco a poco iremos construyendo y ustedes van experimentando y observando lo que pasa en ese sentido. Bueno, continuamos ahora con la casa 2, que es una casa que tiene una correspondencia con Tauro, como lo decíamos al comienzo. Es decir, que tiene una correspondencia de energía fija, pertenece a la cruz fija, como veíamos, elemento tierra, es decir, al tener esa correspondencia se implica o es muy importante reconocer como lo que es valioso, tanto en términos personales como en términos espirituales, de conocimiento, materiales, todo lo que se puede hablar como lo mío, lo que son mis posesiones, todo lo que voy logrando, que puede representar como algo que tengo, el yo tengo, es la casa 2. Por consiguiente, tiene que ver mucho con los escenarios de las posesiones, de la economía personal, pero también de todo lo que se va acumulando a lo largo de la vida, la experiencia, el conocimiento y todo lo que implica para la persona una sensación de seguridad en la vida, cómo va logrando y cómo va integrando a lo largo del camino de la vida los elementos que le den una estructura que le permitan estar seguros, tranquilos, diríamos, con ese disfrute de la vida misma, que le den seguridad y tranquilidad. Esto Tenemos, obviamente implica también unos temores particulares. tenemos aquí dos cosas o dos elementos claves para poder entender el simbolismo. Es el arquetipo de Tauro, que es yo tengo, y la tierra, el elemento tierra. Tauro es signo fijo. Luego en esta casa buscamos nuestra seguridad, nuestro territorio, las posesiones de cualquier tipo. En la astrología clásica se ha hablado que la casa 2 es el dinero. Eso es un concepto muy reducido de lo que es la casa 2. Es todo con lo que yo cuento para sustentarme en la vida. Y no es solo dinero, conocimientos, valores. Incluso tengo un cuerpo. Este es mi cuerpo, es mi pertenencia, mi posesión, mi experiencia. Que eso pueda dar dinero o no, eso es otra cosa. No podemos reducir la casa 2 exclusivamente al dinero como se ha hecho porque digamos, es una falta de conocimiento que el ser humano valora. Es todo lo que tú valoras y consideras que es tuyo y válido para enfrentar el devenir de la vida, en todos los sentidos. Y si estas son las casas cardinales, como la casa 1, son expansivas hacia afuera, la casa fija, como la casa 2, lo que busca es retener. Por eso buscamos retener lo que tenemos, lo que valoramos, sean conocimientos, personas, cosas que le damos un valor que lo llamamos mío. La palabra de la casa 2 es yo tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? Todo el mundo tiene algo. Así, por eso no podemos reducirlo a solamente dinero, porque dinero no es lo único que hay en el mundo. Es un elemento nomás. Y es una creación más de la humanidad. Y no, nosotros tenemos, ¿qué es lo que? Es una buena pregunta, ¿qué es lo que yo tengo? De hecho, se ha asociado en la psicología que yo valgo según lo que tenga. Por eso, de alguna manera, es una forma de ver en la casa 2 la estima de la persona. Lo que yo tengo es porque yo lo estimo y lo que yo tengo de alguna manera habla de mí, según como tenga decorado X escenario, habla de mi forma de concebir la belleza. Entonces, lo que yo tengo me da sentido de valía para mí o para los demás, especialmente para mí. Ese concepto es amplio, el concepto de la seguridad, por eso habla de talentos, de la economía, del uso de los recursos, no solamente la economía financiera, sino la economía como el uso de los recursos que yo tengo en mi casa 2. Exactamente, entonces los planetas que se encuentren allí me van a permitir reconocer mis talentos y de qué manera yo puedo sustentar mi vida y hacerla y de alguna manera también poder dar y recibir, que es lo que implica el mismo eje. Hay un miedo como en toda casa, diríamos, cuando hay ciertos aspectos o cuando los planetas están en cierto punto de la casa, que lo vamos a ver más adelante, se puede manifestar como un temor,
todo en general, podría decirse, toda casa en general guarda, diríamos, unas cualidades, pero también guarda un miedo específico. En este caso, el temor que inhibe y que bloquea es ese, quizás esa dificultad para poder entregar lo que se tiene, y al haber esa dificultad quizás el agotamiento de la posibilidad de entrega de eso que se da, porque lo que se tiene de alguna manera sirve para la comodidad personal, pero también para poder compartirlo con otros. Entonces, si no hay una valoración, la casa 2 tiene que ver también con la autoestima y en general este eje, porque la autoestima está reflejada de alguna manera en la valoración propia. Y el no valorarse de una manera adecuada implica muy seguramente que hacia nuestro entorno pueda yo tener un temor o un miedo a recibir o a dar, o y de pronto la dificultad o el temor a soltar, de pronto un miedo a perder también podría haber, y eso puede generar pues sentimientos de, diríamos, de ambición, ¿no? Desmedida hacia las cosas, no solamente en términos económicos, sino quizás en términos de poder o en términos del tener quizás cualidades o algunos valores incluso de tipo espiritual también. Entonces, ese miedo inhibidor es como un miedo que me hace estar en contracción y al estar en contracción tener un enorme miedo a soltar, a perder, a dar. En el fondo es un miedo muy fuerte a dar y a demostrar la valoración propia. La casa 2, como ejemplo, trajimos al señor Hahnemann, que ya lo hemos visto. Vamos a ver varias cartas. Seguramente sacaremos a Hahnemann en otro momento. Solamente estamos citando la posición de Saturno, como ustedes lo ven señalado ahí en la casa 2, que nos indica que su sentido de realidad. ¿Qué es Saturno? Para analizar un planeta en una casa tenemos que tener en cuenta que cada planeta tiene una función y la función de Saturno es crear formas físicas, es nuestro tiempo, nuestro espacio, es la construcción del cuerpo físico, del mundo físico. Y si el señor Hahnemann tiene a Saturno en la casa 2 y entregó el Organón, que fue su obra culminante, pues ahí está perdurando en el tiempo como algo seguro, como algo estable, como algo fijo. De hecho, se sabe dentro del mundo de la homeopatía que quienes siguen de una manera clásica la información que dejó el señor Hahnemann son muy clásicos, eso es muy Saturno en la casa 2, conservando, preservando, manteniendo y mejorando el proceso que él entregó. Él esta obra la hizo con una práctica sostenida, sistemática, de tiempo. Eso es muy Saturno, muy consistente para producir algo que perdurara el tiempo. Pues él murió y perdura, no solo perdura en el tiempo, sino que se ha expandido como una práctica segura, confiable, estable, independiente de lo que hoy se pretenda cuestionar. Pues la historia está ahí para que las personas verifiquen. ¿Tú qué nos puedes decir, tú que eres médica, sobre esta parte de Saturno en casa 2 de la carta del doctor Hahnemann? Habla claramente, es Saturno en Capricornio, es decir, que está en el signo que rige Saturno, con unas cualidades capricornianas de tierra y a su vez en la casa 2 de tierra, casa fija, eje fijo. Es decir, había unas cualidades muy consistentes en términos de el ser sistemático para lograr algo. Y a su vez también, en el caso de Hahnemann, para que eso en el tiempo se mantuviera en el tiempo. Y ya hace muchísimos años que él publica su organón donde muestra esas leyes de la homeopatía que al día de hoy son vigentes. Entonces él construyó algo que ha tenido a lo largo del tiempo una consistencia muy férrea y lo hizo a través de perseverancia, de meticulosidad, de observación
que le permitió generar ese estatus como padre de la homeopatía. Entonces, realmente Saturno aquí está mostrando claramente, dentro de las cualidades que tiene allí, una gran perseverancia, una férrea perseverancia y una consolidación de su metodología, la homeopatía, a lo largo del tiempo. Como la casa 2 es yo tengo y Saturno está allí, que él valoró de una manera muy firme, muy fija, porque es una casa fija, su proceso de trabajo, su experiencia, su método, se dedicó de una manera muy entregada, muy persistente. Todas esas cualidades de Saturno, no como buscando un efecto rápido, inmediato, sino un efecto que perdurara en el tiempo. Y lo ha hecho. Eso tenemos que tener en cuenta qué hace ese Saturno en la casa 2 para la carta de Hahnemann, independiente de lo que haya representado para la humanidad. Para él era su valor, su experiencia, su conocimiento, poderlo estructurar, Saturno. Esos son temas de Saturno, poderlo estructurar, poderlo entregar en algo concreto, tangible, no una teoría, sino una experiencia aplicada sistemáticamente. Otra vez, cualidad de Saturno, él valoró mucho eso. Otra persona que tenga otro planeta dice, no, yo que voy a perder el tiempo ahí en experimentos a largo plazo, yo quiero algo en otro sentido. Cada persona, según lo que tenga en la casa 2, sea planetas o signos, tiene un sentido de valor para valorar las cosas. Eso cada uno lo tiene que descubrir, qué es lo que cada uno valora. La astrología nos enseña que cada ser humano es un individuo único y hay que respetar esa unicidad. Ok, entonces pasamos ahora a la siguiente, la casa 3, casa que tiene la cualidad de Géminis, casa mutable, eje mutable, que con esta cualidad de geminiana pues tendrá que ver completamente con temáticas de la comunicación, de la transmisión de conceptos, y a su vez también tiene que ver claramente con eso que me permite relacionarme con mi entorno más cercano. Por consiguiente, tanto la casa 3 como la casa 4 tienen que ver mucho con la parte social, con la parte colectiva, como lo veíamos en la clase anterior. Tiene que ver con todo lo que el mundo, el entorno me muestra, diríamos la publicidad, por ejemplo, tiene que ver con casa 3, la moda también, la enseñanza en términos muy tradicionales, la escuela, donde me formo mis primeros años, donde toda la sociedad, todos los chicos de mi edad lo viven de una manera similar. Tiene que ver con mi propio entorno, mis hermanos, mis relaciones más cercanas, mis vecinos, los viajes cortos, por eso también están relacionados con la casa 3, y todo lo que ese entorno cercano me bombardea, diríamos así, con información. Entonces la televisión, los medios de comunicación, eh, todo esto que está muy, diríamos, en términos de comunicación cercana a mi entorno de esos primeros años, están muy vinculados con la casa 3. Tiene que ver también con el comercio, las ventas, eh, los transportes cortos, todas esas cosas que tienen que ver con un entorno cercano. Si en la casa 3 es la primera casa mutable, es sinónimo de Géminis. ¿Qué es Géminis? Casa, signo de aire, entonces comunicación. ¿Cuál es la comunicación que hay en la casa 3? En el lugar donde nacemos, en el lugar donde nacemos, en la cultura en que nos creamos, hay unas costumbres. Los argentinos, los amigas y amigos argentinos que nos acompañan valoran en esa cultura el, el, el mate. Nosotros aquí en Colombia pues somos cafeteros. Eso es un aprendizaje de la casa 3. Es lo que el entorno nos dice, aprenda esto. En Argentina dicen vos, en otras partes te dicen tú, en otra parte la misma palabra, por ejemplo, en Chile y en Perú, lo que nosotros llamamos aguacate le dicen palta. Eso es la casa 3. Es un lenguaje común que hace que todas las personas que están en ese entorno
tienen en común para poderse comunicar. Hay unos formalismos, hay unas modas también, hay unas tendencias culturales y la persona para poder estar en ese lugar necesita entender y comunicarse en ese lenguaje. Por eso hablamos de la educación formal, incluso la universidad también hace parte de eso. ¿Por qué? Porque son colectivos, grandes colectivos, donde la persona tiene que acomodarse de alguna manera, eso tiene una ventaja, se puede relacionar, es una casa mutable, una casa de relación, pero también como individuo puede quedarse muy solo y aislado, depende de los planetas que estén ahí, y también volverse muy dependiente, muy, digamos, como que no hay más, lo que me mostraron es todo. Es una de las tareas después, con los planetas en la casa 3, poder independizarlos de las creencias colectivas y poderlos desarrollar más genuinamente. Entonces, en la casa 3 nos ayuda a descubrir el medio en el cual nos movemos, nacemos o tenemos nuestra vida cotidiana. Por eso habla de los parientes, de los hermanos, de los vecinos, de los conviventes, con los que convivimos, compartimos, de la plaza de mercado o el bar, como dicen en España, vamos al bar. Eso es un tema cultural, es la cultura y la educación básica que se da para que una persona se sienta anclado en una familia o en una cultura en la cual nació. Entonces, el miedo inhibidor justamente será el de sentirme diferente frente a ese entorno, el sentir que no encajo en ese entorno, sentir que de alguna manera puedo no estar pensando igual al como piensa la mayoría, pero que eso me puede generar un sentimiento de estar excluido de ese colectivo. También tiene que ver con el saber, la capacidad de recibir la información del entorno. Tiene que ver con el sentir que tengo la posibilidad de conectar con ese entorno. Entonces, el miedo allí es quizás a no saber o a no poder comprender lo que todo o lo que la mayoría da por sentado, da por hecho. Eso puede generar sufrimiento en un planeta que se encuentre en esta casa y que tenga, digamos, esa prueba, por decirlo así. Lo veremos más adelante. Si esa idea de no saber viene del entorno, cuando se juzga al niño o a la niña que no encaja con el compañero de al lado que responde más rápido y que responde lo que el profesor le enseña, porque la casa 3 es muy de repetición. Repita lo que está aceptado culturalmente. Eso es la escuela primaria, secundaria e incluso la universidad. Repita. Eso no está mal, es simplemente indica que es nuestra relación de comunicación y de interacción con el entorno a través del pensamiento, de la comunicación, y donde se requieren unos códigos de comunicación. Entonces el miedo inhibidor es aquí sentir yo no entiendo, yo no sé, y la persona se puede inhibir y creer que realmente cuando se le califica es que es ignorante, es que es bruto, es que no aprende. Esos juicios de afuera están dañando la expresión del ser. Vamos a aprender más adelante cuando veamos las zonas de las casas, que ya preguntaron acá algo al respecto y respondí en el chat. Las casas tienen zonas. Eso es uno de las aplicaciones de la técnica del método Hoover, donde especifica puntualmente cómo quedaron grabados ciertos estímulos del entorno que nos pueden empoderar, desempoderar o sobreestimular o tratar de alterar cualidades innatas que traemos. Todos tenemos esa situación y en ese sentido tenemos que saberlo entender. Es muy común la televisión, los periódicos, las revistas, las mentiras que nos venden en las redes sociales, eso es casa 3, o las modas. Entonces, no todo lo que circula ahí es falso, pero no todo lo que circula ahí me hace bien. Eso tenemos que aprenderlo a discernir. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ir un poco más rápido. Ahí está Mercedes Sosa, por ejemplo, con Sol, Plutón en Cáncer, moviendo tanto el Sol como un planeta transpersonal, Plutón. Habla de toda una cultura latinoamericana, de toda la música autóctona expresada en una magnitud. Plutón da un poder en Escorpio, es energía, perdón, en Cáncer, energía cardinal
masivo expansivo. Entonces, la casa 3 es una casa expansiva. Ella era una maestra de escuela, pero terminó siendo una actriz muy connotada y muy valorada dentro del mundo latinoamericano. Con el poder que le otorgó ese Plutón, el entorno, los medios, le otorgaron poder a su gran talento, a su capacidad de como artista y además al carisma, el sol en Cáncer que hace ahí, transmitir todo un sentimiento cultural, no solamente del sur de Argentina, sino de todo Latinoamérica. Eso es, estamos viendo ejemplos prácticos, que por qué ella tiene esa magnitud. Cuando veamos las zonas de las casas entenderemos por qué ella tuvo ese gran impacto, más la preparación, más todo el tema de la publicidad, todo lo que ustedes saben, y por qué otra persona con la misma o mayor capacidad no tuvo ese impacto. Cuando miremos las zonas de las casas, y ustedes ya las pueden ir averiguando en los libros que les estamos diciendo de Bruno Huber, las 12 casas, y el libro de los planetas, ahí pueden profundizar y empezar a entender qué pasa, por qué un planeta es tan patrocinado desde el entorno, por qué otros planetas se inhiben. En este caso es muy patrocinado, muy expansivo y además comunica ese sol en Cáncer un sentimiento nativo, de fondo, muy ancestral, muy genuino. Su propia voz, además de ser muy técnica, era muy cálida y muy como de encarnar ese trasfondo de lo que somos como raza. Muy bien, entonces pasamos a la casa 4. Casa 3 y casa 4, como veíamos en la clase anterior, forman parte de la zona del colectivo, es decir, los planetas que se encuentran en casa 3 y casa 4 o en el límite entre estas dos casas van a tener que ver mucho con temáticas de la colectividad. En el caso de la casa 3, todo el tema que tiene que ver con la información, la comunicación y la relación con mi entorno cercano. En el caso de la casa 4, lo que tiene que ver con mi enraizamiento, como en la forma como de manera emocional vivo esa relación con mi entorno. Y eso hace referencia claramente a la relación familiar, a los vínculos familiares y a todas las tradiciones, raíces que vienen y que permiten ese enraizamiento, ¿no?, de mi ser, diríamos, en la vida. Entonces la casa 4 tiene que ver con lo que para mí genera, diríamos, esa sensación de colectivo, de seguridad en el colectivo, la vida hogareña, el sentimiento de responsabilidad frente a la relación con hermanos, con padres, la dependencia que generó a la familia, al hogar, el sentido de pertenecer a un país, a un colectivo, a un universo colectivo. Todo lo que tiene que ver con lo tradicional, la Navidad, las fiestas tradicionales de mi región. Por consiguiente, si tenemos diríamos, una buena cantidad de planetas allí, este tema va a ser predominante en la vida de la persona. Es una casa, como sabemos, la cualidad de Cáncer le da una cualidad emocional profunda, un sentido de arraigo y a su vez también, como es del fondo, está en el fondo del cielo, tiene que ver mucho como con esa conexión profunda con el propio ser, es decir, el anclaje a la vida desde la conciencia del ser mismo. Si la tradición es la casa cardinal que tiene poder, por eso en una familia hay una tradición, hay unas normas también que hay que obedecer. La casa 4 no solo se refiere a la familia, son los grupos a los cuales pertenecemos. Este es un concepto que se ha podido verificar y aclarar. Es la pertenencia a un partido político, a una organización social, a una comunidad, como se organizan en los distintos barrios o comunidades. Hay organizaciones que representan a los vecinos, hay un presidente de una acción comunal o como se llame en cada país. Eso es la casa 4. No se limita exclusivamente a la casa de papá y mamá. Es la casa de papá y mamá, de mis abuelos, de mis tíos, las tradiciones de esa familia. Y al ser una casa de agua, tiene una fuerza emocional muy poderosa, al punto que si yo no cumplo esas tradiciones, me echan de la familia o me echan del grupo, me excluyen o me excluyo.
Por eso habla de la dependencia familiar del hogar, de la patria. Algunas posiciones planetarias en esta casa hacen que la persona se convierta en un chauvinista, por ejemplo, que solamente acepte a los de su grupo o partido político y excluya al resto de la humanidad. Eso también, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de las grandes tradiciones ancestrales de los indígenas americanos o de las tradiciones ancestrales de los indígenas, de las comunidades indígenas, porque siguen siendo indígenas europeas, asiáticas. Estamos hablando de esta ancestralidad, del poder emocional de la ancestralidad, de las prácticas ancestrales, del orden que existen en ciertas organizaciones. Es una casa común unidad, por eso se llama común unidad, y una común unidad. Cuando hablamos de un país que se reúne en torno a una bandera, ahí hay un sentimiento masivo que prima sobre los individuos y muchas veces se pueden cometer atrocidades como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en nombre de un país o del beneficio o la emoción colectiva prima sobre la inteligencia, sobre la individualidad. Hay los dos extremos, tanto el lado favorable porque la comunidad, el conjunto de rebaño nos protege, nos abraza, nos da contención, pero también podemos excluirnos y dejar de ver otras partes del universo. El miedo Y el inhibidor. miedo inhibidor es eso, sentirse sin patria, excluido, no pertenecer. Muchas personas tienen esa sensación de yo no me siento en mi casa, nunca sentí que fuera mi padre, mi madre, ni mis hermanos, ni mi lugar, pero luego esto se repite en las organizaciones donde están incluida el grupo de trabajo, también muchas veces, como compartimos mucho tiempo ahí en la casa 4 como grupo, el grupo de trabajo también se puede ver en la casa 4. La gente con la que comparto 8 horas de trabajo durante años se vuelve como si fuera mi familia, ¿no? Mi comunidad también. Acá tenemos una carta ejemplo de un planeta transpersonal en la casa 4. Urano en casa 4, en el caso de Galileo Galilei. Una persona que frente a la comunidad, frente a su colectivo, fue de alguna forma rechazado por sus ideas y por sus inventos, Urano, donde estuvo en confrontación total con el entorno por su ideología, Sagitario. Y eso pues realmente generó que fuera prácticamente, tuviera que de alguna forma retractarse de sus ideas eh, frente a un colectivo y a unas normas colectivas que impusieron lo tradicional. Tuvo que agachar su cabeza. En el tiempo en que él expuso sus teorías sobre la Tierra, la forma redonda de la Tierra, donde pues realmente fue objeto de burla total. Eso sucede con los planetas transpersonales en una casa. Generan justamente una distorsión total y un sentimiento de no formar parte, de no tener la posibilidad de ser, diríamos, lo cotidiano, lo usual, sino que se ve como algo ajeno o extraño en ese espacio. Eso pasa, en este caso, Urano en casa 4 genera una distorsión completa de lo que es esa imagen de la persona en ese contexto. Es decir, También se va indica a vivir de que una manera totalmente, diríamos, no convencional. también indica que es el que desentona, pero que también a través de esa persona está mostrando otro tipo de realidades no conocidas, nuevas, como en este caso de Galileo. Y el concepto de familia, de comunidad, pues en este caso cambia dramáticamente. La persona no tiene ese acompañamiento, sino que necesita, es todo lo contrario, un impulsador hacia adelante. Cada caso hay que contextualizarlo para poder entender más de fondo. Aquí solamente estamos recorriendo las casas a grosso modo y con ejemplos muy someros. Bien, vamos entonces con la casa 5. La casa 5, como les decíamos, que tiene que ver con el eje de las relaciones junto con la 11. En este caso, la casa 5 tiene la cualidad de Leo,
Y recordemos cómo con la regencia del sol que tiene el Leo, va a ser una casa donde necesariamente vamos a querer mostrar nuestro brillo, donde vamos a querer presentar ese yo soy frente al mundo de la mejor forma. Entonces, la casa 5 tiene que ver mucho con la creatividad, con lo que podemos creativamente mostrar de nosotros frente al mundo, así también como con el valor personal, hacernos valer, el mostrar nuestra belleza, el mostrar nuestra radiancia. Entonces tiene que ver con esa necesidad de impresionar en los demás. Por consiguiente, tiene que ver con el erotismo, con la sexualidad, un aspecto de la sexualidad leonina, es decir, esa capacidad de poder ser atractivo, de poder mostrar la parte bella, la parte radiante de cada uno. En la casa 5 entramos como en esa posibilidad de socializar con el otro y de poder manifestar el valor personal. Como es una casa de creatividad, de creación, allí podemos también manifestar lo que somos capaces de crear. Tiene que ver por eso con una casa que tiene que ver con los hijos, que tienen que ver con la creación, con la capacidad creativa del ser humano, la posibilidad de dar vida. Entonces, en esta casa están reflejados todo lo que son hijos o proyectos que se puedan considerar hijos. Y de esta forma tiene que ver también con la posibilidad de mostrarme auténtico frente a los demás. Al hablar del brillo, tiene que ver con la espontaneidad, el juego, la diversión. El parque de diversiones tiene que ver con Casa 5, el parque infantil donde experimentamos, donde jugamos, donde nos lanzamos a la vida de una manera natural y espontánea. Esta es la casa fija que busca seguridad de Leo o análoga a Leo. ¿Qué es Leo? Elemento fuego, que busca la seguridad perpetuándose un espacio, un escenario donde la persona pueda ser el centro de atención, el rey. Por eso habla del erotismo en ese sentido no solamente sexual, sino que también abarca ese sexapil que requiere toda persona para llamar la atención. Puede ser un artista, puede ser llamar la atención de la pareja o llamar la atención de un escenario. Lo que se encuentra en la casa quinta nos indica cómo entramos, como ese riesgo. La casa quinta es de riesgo, de correr riesgos. Para enamorar a alguien hay que correr el riesgo de que te digan que no, o de hacer el oso, el ridículo. Pues la casa quinta nos pide eso, por eso habla de una casa fija, de fuego, láncese, pruebe, si no el que no arriesga un huevo no tiene un pollo, algo así dicen, ¿no? Entonces implica, corra el riesgo, muestre sus capacidades. Se le dice también la casa del pavoneo, porque es como el pavo real que saca las alas y las muestra, aunque su voz sea chillona. Aquí nos vemos en la necesidad de mostrar esa entrada en escena. Y Ok, el miedo inhibidor, pues ustedes imagínense lo cual va a ser. Si esa es la entrada en escena, ¿cuál será el miedo inhibidor? El miedo al rechazo, a que nos abochornen, a no ser atractivo y sexy, como dicen por ahí. exactamente, el miedo a poder presentarnos en escena, mostrar lo que somos, irradiar nuestro ser. Ese pánico escénico tiene que ver con Casa 5, el miedo a no poder manifestar la parte creativa, a no poder ser espontáneo, ese miedo inhibidor que nos impide mostrar realmente lo que somos, ese sol que hay dentro de nuestro ser. Tiene mucho que ver también no sentirnos bellos, no sentirnos atractivos, haber un conflicto con la apariencia externa. También tiene que ver con la casa, con el miedo inhibidor de la casa 5. Aquí tenemos un ejemplo de Frida Kahlo. Tiene a Urano y a Marte en conjunción en la casa 5 en Capricornio. Y pues realmente había muchas cosas que se podrían decir aquí. Una de ellas, ese temor con su cuerpo, ese temor que generó su accidente de no poder de alguna manera manifestarse frente al mundo y sin embargo fue la
la, diríamos, la situación de vida que le permitió mostrar su creatividad de una manera muy, muy, diríamos, una creatividad muy especial, muy personal, muy, muy propia, Urano, ¿no? Muy particular de ella, aún en esa enorme dificultad y en ese daño fuerte que debió haber tenido su autoestima sabiendo que probablemente no iba a poder caminar. Al igual también está reflejando todas las situaciones de su sexualidad, como las complejidades de de su vida sexual y de sus relaciones. Aquí vemos cómo el eje 5 está muy marcado en su carta y sabes, es una persona que se conoce claramente por todo ese drama tremendo en sus relaciones. Si el Urano en la casa quinta habla de una sexualidad no convencional, se sabe hoy que ella tenía relaciones con mujeres, con hombres, tuvo un romance, esa es un área fija, un romance muy largo con Diego Rivera, pero a pesar de ese romance con él, que ahí está Marte, que es una lucha, un desgarramiento, una intensidad que se vivía, pues ella tenía también relaciones paralelas y él también. Entonces, la astrología no es para juzgar, es para entender el proceso evolutivo de cada persona. ¿Qué hace cada persona con el ser que está ahí metido en el círculo central de la carta? Se exterioriza. Esa es una parte fundamental que iremos a ver luego. Nuestro ser, que es el centro de la carta, se está exteriorizando a través de esas partes que vemos reflejadas en los planetas, en los signos, a través de una casa, en un escenario. Y ese es un caso para tener en cuenta de cómo un planeta transpersonal hace que ella viva su manera de presentarse ante los demás de una manera totalmente inconvencional en una cultura altamente machista, tradicional y en el siglo pasado, en una época pues bastante compleja. Entonces, es un ejemplo solamente para observar. ¿Se salió fuera de lo común? Sí. Si eso le favoreció, no le favoreció, le fue útil o fue inútil, es algo que la persona debe valorar por sí mismo y desarrollar su sabiduría a través de la experiencia y su mejor integración. Tenemos la casa 6, que es la casa mutable de tierra. ¿Qué es mutable? Adaptación, cambio. La casa 6, al ser de tierra, pide que la persona haga aportes concretos, útiles, prácticos, porque es la energía que está en sintonía con Virgo. Se le ha llamado clásicamente la casa del trabajo y de la salud. Y además se ha podido observar que una persona puede no tener trabajo o no tener planetas en la casa 6, que ese es un concepto un poco, eh, digamos, que minimiza. Si una persona no tiene planeta en la casa 6, no trabaja, no. Hay mucha gente que no tiene planeta en la casa 6 y no tiene nada que ver el que tenga o no tenga planeta en la casa 6 con el trabajo. Muestra la actitud que tiene la persona frente a eso que llamamos las rutinas. Puede no tener trabajo, pero tiene unas rutinas. En la vida diaria, cotidiana, necesita organizar sus tiempos, sus espacios. Un niño, por ejemplo, que está en la escuela, normalmente no tiene un trabajo. Usted no tendría casa 6, pero le dejan tareas que es un trabajo. Eso es casa 6. Entonces habla de ese concepto, es un rendimiento que hace la persona para otros. En la casa 6, sean las tareas que hace un niño o sea el trabajo que hace para otras personas, remunerado o no, está haciendo un rendimiento a cambio de un reconocimiento, que puede ser una nota que le califican, en el caso del niño, o que le den un dinero por su trabajo o que le digan muchas gracias, cómo te agradecemos por lo que has hecho. Entonces, en ese sentido, la persona a través de la casa 6 lo que está haciendo es mostrando una identidad, otro rol, otra máscara de ser útil, de ser servicial, de tener habilidades que le permiten ayudar o servir a otros y que le permiten también recoger o recaudar algo que sea útil para la existencia, que puede ser un dinero, puede ser una nota o puede ser muchas gracias. A veces eso de muchas gracias le es útil a la persona para sentirse confirmado, aunque no le sirva para comer, pero le sirve para sentirse confirmado.
Al ser la casa de la salud también nos indica de la relación mente, emoción, cuerpo. Esto lo entenderemos después cuando miremos el complemento de la casa 6 en la 12 como un acceso a nuestro mundo inconsciente, a lo que sentimos por dentro, cómo nos vemos o nos vivimos por dentro. El miedo inhibidor de la casa 6, por consiguiente, será esa sensación de no tener la posibilidad de ser valioso hacia otros a través de lo que da. Es decir, como si no tuviese algo que ofrecer o como si también pudiese no poder ofrecer eso que quisiera. Porque esta casa tiene mucho que ver con el tema del bienestar en términos físicos. Por consiguiente, para poder producir, para poder dar, para poder ser útil, tiene que ver mucho con el ser útil, con el poder servir a otros, sentir esa retroalimentación en el servicio. Entonces, al no poder ofrecer o al haber algún bloqueo en el cuerpo físico que nos impide ofrecer lo que podemos dar, se activaría ese miedo inhibidor, ese miedo inhibitorio, o también a que lo que se da de pronto puede no estar siendo reconocido en un momento dado. Entonces, como si, o así, también una dificultad de la casa 6 puede ser a que pueda estar dando, pero no esté siendo recibido de la misma manera en términos de reconocimiento, lo que se brinda en términos de servicio. Aquí Ahí tenemos nos, la carta del Papa con el sol, del Papa Francisco. Un sol en casa 6, su centro, que es el yo soy, el sol, es servir, estar para los otros. Y la gente en Argentina sabe de él que se dedicaba, antes de ser papa y ser famoso, bastante a la comunidad, estaba muy dedicado a la comunidad. Una persona con el sol en casa 6 centra su vida en el trabajo, en las rutinas, valora mucho el poder aplicar el conocimiento a algo útil y práctico para los demás. Y algo que tienen es que pueden olvidar su salud. Hay una relación muy directa entre la casa del trabajo, entre el trabajo y la salud. Cuando la persona no tiene trabajo o lleva bastante tiempo sin trabajar o está muy estresado en el trabajo, se afecta mucho la salud. ¿Por qué? Como ya lo mencionamos, porque al otro lado está la casa 12, que es como yo me siento por dentro, ya no hacia afuera como le sirvo a los demás, sino como lo vivo de adentro. Y mi cuerpo, esto es un mensaje que hay que tenerlo en cuenta, la principal herramienta de trabajo es mi cuerpo, es mis emociones y es mi mente. Entonces la casa 6 implica también no solamente dedicarse a trabajar, 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 sino a trabajar como hacemos con las herramientas, dejarlas descansar, cuidarlas, cuidar nuestro cuerpo, atender las necesidades de nuestras emociones, de nuestra mente, para tener un equilibrio. En este caso, la persona necesita ser útil, ser llamada, que la pongan a trabajar. Los planetas en casa 6 necesitan entrar en acción para quienes, es el lado del tú, para los otros. En la clase anterior vimos a grosso modo la globalidad de la carta y ese es el lado del tú, dice el sol, dice estoy dispuesto a darme a los otros. Y en Sagitario, como lo tenemos acá, aplicamos el signo, dice es un líder religioso o filosófico, o trae un pensamiento diferente en su organización y trata de volverlo algo aplicable, tratando de reformar una institución que con el sol en Sagitario está tratando de que piense o vea distinto. Si lo consigue o no es otra cosa, porque como la casa 6 está del lado del tú, depende mi capacidad de trabajo, yo puedo hacer una tarea bien hecha, pero el entorno o quienes reciben este trabajo pueden valorarlo o no, como yo creo que vale. Entonces aquí estamos sujetos al tú, a los demás, a las demás personas, a cómo los otros realmente validan o no esa posibilidad de entrega que hacemos. ok, entonces con esta última diapositiva damos entonces por terminado esta parte de la revisión de las casas. En la próxima clase revisaremos las 6 casas de las 7, perdón, a la casa 12
para continuar mirando en detalle cuáles son esas características particulares de cada una de las casas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y seguimos en el proceso de seguir ahondando. Les recomendamos el estudio de los libros de Bruno, Luis y Michael Huber, donde van a encontrar esto que hemos insinuado acá de las zonas de las casas, porque hay muchas preguntas. ¿Qué pasa si un planeta está cerca al final de una casa? Eso se llama zona de estrés, lo vamos a ver, no en este momento, pero quienes estén interesados pueden buscar en el libro de los planetas las casas astrológicas y en el libro de transformaciones está muy desarrollado ese tema. Entonces nos vemos en 8 días. Muchas gracias por la compañía, por este momento de conciencia y nos damos a todos un abracito de luz y a practicar, que el que Un practica abrazo para aprende. todos, muchas bendiciones y bueno, disfruten de esto que se va entregando cada vez, en cada clase. Un abrazo. Hasta pronto.